Vamos a explicar qué cosa es el riesgo moral, por qué se habla de riesgo moral, cuál es el concepto de riesgo moral que se utiliza. Esta figura apareció en la industria de los seguros. Entonces tendríamos que explicar que el riesgo moral es el riesgo que existe por no hacerse cargo, el riesgo de no hacerse cargo cuando la información es básicamente asimétrica o cuando algo está suficientemente coberturado y entonces no se toman las medidas del caso. Sucede en la industria de los seguros, cuando algo está totalmente asegurado, entonces no existe pues ningún incentivo para que la persona que ha asegurado algo y tiene el seguro completo pueda tomar las precauciones del caso para que no sucedan los eventos. Entonces, como todo está asegurado, entonces se relajan esas condiciones y eso constituye un riesgo moral para las aseguradoras. Esa es la razón por la que las aseguradoras de alguna manera piden que exista una prima, un pago de una contraprestación, un pago inicial que haga que el propio sujeto de seguros tome las medidas del caso de prevención, seguridad, etcétera, para que los eventos no sucedan. Entonces, el pagar una prima ya lo obliga a tomar ciertas medidas, poner seguros, si se tratara de autos, por ejemplo, poner alarmas, etcétera, estacionar en lugares apropiados, etcétera, porque de lo contrario el riesgo moral sería muy grande y entonces al estar totalmente coberturado no habría ningún incentivo para manejar el tema, ¿no? Y entonces el riesgo moral para las compañías de seguros se eleva y se puede reducir con este tipo de primas o coberturas. Esto que nació en la industria también se ha aplicado a la banca y es particularmente importante en los contextos como las crisis que hemos venido pasando y sucediendo. Cuando han sucedido estas crisis ha habido muchos rescates y entonces se cuestiona mucho el hecho de que siempre se rescate al sistema bancario y al sistema financiero. Entonces, si los bancos saben que van a ser rescatados, entonces no tienen ningún incentivo para relajar sus condiciones y entonces prestar indiscriminadamente. Y entonces al suceder esto, existe un riesgo moral para el sistema, porque finalmente ellos están acostumbrados de alguna manera a ser rescatados. Esto de acá no es exactamente así, pero existe la figura de riesgo moral en la manera como ha subsistido, digamos, en el tiempo, y es necesario ponerlo en la mesa porque este es un concepto económico que se utiliza mucho en la industria y que es importante tomarlo en cuenta antes de tomar las decisiones, en particular también de las que tienen que ver con política económica. El riesgo moral es importante. Ante la crisis que ha sucedido el 2020 con el tema del coronavirus, han existido programas de reactivación en todos los países y estos programas de reactivación han estado respaldados por los bancos centrales al 100%. Y eso también ha generado un tipo de riesgo moral, porque al tener un respaldo total y al no hacer evaluación por este respaldo total, al tener una cobertura totalmente garantizada por los bancos centrales, entonces lo que ha terminado sucediendo es que se ha empezado a soltar créditos de manera a emisores o a clientes que finalmente podían no calificar, que tampoco van a tener un incentivo para poder hacer la devolución de estos créditos baratos porque ya están finalmente coberturados. Y entonces existe el riesgo moral en eso porque cumplen perfectamente con el concepto de riesgo moral. El concepto es que si algo está totalmente coberturado no existe ningún incentivo para poder hacer la devolución correcta, para poder tomar los aseguramientos del caso, para poder tener las previsiones del caso. Entonces el concepto de riesgo moral se aplica hoy totalmente de manera vigente y se ha aplicado tradicionalmente en la industria de seguros y se aplica a las condiciones económicas donde la cobertura esté totalmente cubierta. La pregunta es, ¿cuál es el riesgo moral? Si es que todo está totalmente cubierto, ¿cuál es el riesgo moral de la no devolución, del no cumplimiento, del no tomar las aseguraciones del caso para que, el aseguramiento del caso para que no sucedan los eventos? Los eventos más dramáticos para la industria financiera son los eventos que te llevan a un default. Y entonces en ese proceso hay que tener cuidado de poder establecer en el momento del diseño cuál es el riesgo moral.
Antes esto no era parte de los análisis de due diligence financiero. Hoy día es una parte importante de los análisis de due diligence financiero identificar si existe o no existe en la operación o en el diseño, sea público o privado, de algún tipo de riesgo moral que deba ser debidamente cubierto, que deba requerir algún tipo de iniciativa en las asociaciones para que sea simétrica la información y esté claro que se comparten los riesgos al momento de hacer un financiamiento, o en su defecto de poder identificar cómo este riesgo moral va a impactar en las operaciones y qué tenemos que hacer para cubrirnos de ese impacto. Y entonces es importante internalizar este concepto de riesgo moral e insertarlo en los equipos de análisis, que los equipos de análisis tienen muy claro hoy día cómo este riesgo moral debe ser tratado en su verdadera magnitud y cuál es el impacto que puede tener en las actividades económicas y financieras que se diseñan para el mercado.